Y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas, alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas, alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancio y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar, aunque en la noche nos envuelve en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Es el Señor, nos acompaña a caminar, con su ternura a nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancio y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar, aunque en la noche nos envuelve su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía de este quinto domingo de Pascua y nos animamos con la palabra de Dios, que es la que nos da vida, nos ilumina. Cristo nos dice hoy que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos alienta, nos llena de ánimo para que en medio de las dudas, en medio de los miedos, así como se encontraban los discípulos en la última cena, ante la inminente muerte de Jesús, Jesús se dirige a ellos para darles ánimo, así también a nosotros. Hoy nos invita a
animarnos a no perder la paz, a mantener la serenidad en medio de las realidades del mundo y de la situación que nos toca vivir. Saludo pues a todos con mucha alegría, con mucha esperanza de que la fe nos alienta, la fe nos mantiene firmes, la fe nos hace tener paciencia y esperar siempre un futuro mejor. Vamos pues a celebrar nuestra Eucaristía, vamos a disponernos renovando nuestro bautismo. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua, por Jesucristo nuestro Señor. Como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos, hoy venimos a tu altar. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Son
Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. En esta celebración pedimos por toda la comunidad parroquial, por todas las mamás vivas, difuntas de nuestra parroquia, y quiero mencionar algunas especificaciones de las mamás, desde luego las que han partido también al cielo, las mamás de algunos sacerdotes aquí presentes que ya no están con nosotros, por las mamás que desean abortar para que Dios toque sus corazones, por las mamás que son madre y padre a la vez, por las mamás solteras, por las mamás olvidadas, por las mamás en prisión, por las madres enfermas, por las mamás que sufren el desamor de sus hijos, por las madres que no son respetadas, que son maltratadas, ultrajadas, por las que han sufrido la muerte de un hijo, por las madres que desean ser madres y no pueden, por las madres que son primerizas y no saben qué hacer, por las que les tocó ser madrastras, por las que sufren la guerra, por las que son milusos. Y le damos gracias a Dios porque nos da a nuestra Madre, la Virgen María. Quisiera decir el nombre de muchas mamás que lo solicitan, que lo desean. Pido de manera especial por mamás difuntas: Margarita Ferreira Calderón, Leandra Manríquez, por algunas mamás vivas: Leticia Cruz, Marcela Vázquez, por Lulú, en fin, por tantas madres que están escritas o escritos sus nombres en el libro de la vida y que Dios sabe bien quiénes lo necesitan más. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Con mucha atención escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe en nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da la vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrenando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fue así, se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que, donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le replicó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo. La palabra de Dios de este domingo nos ayuda a tener conciencia de la existencia y de la misión de la Iglesia entre el tiempo en el que Jesús se despide. El Evangelio nos está presentando Jesús en este discurso de despedida en la última cena. Su despedida es ese camino que lo lleva a la muerte, a la resurrección y luego su subida al cielo. Y por eso anuncia que se va y que se va a prepararnos un lugar, pero volverá con sus discípulos y los llevará con él. Y mientras él se va y regresa, la Iglesia, los discípulos y todos los bautizados a lo largo de la historia, tenemos una misión y hemos de darnos cuenta de esa misión que tenemos en el mundo. Y la misión, diría, está expresada de alguna manera en la primera lectura que estamos escuchando durante este tiempo del libro de los Hechos de los Apóstoles, la de hoy en concreto. La misión de la Iglesia es evangelizar. Eso hicieron los apóstoles, eso sigue haciendo la Iglesia, pero no solo evangelizar, aunque es la tarea prioritaria, sin embargo también es servir. Y en aquellos primeros años servir era atender de manera muy concreta a los más desprotegidos, y los más desprotegidos eran los huérfanos y las viudas. Y por eso en la primera lectura aparece ese momento en el que hay un reclamo de que se ha desatendido la mesa, la atención más urgente de dar de comer, de atender las necesidades primarias de los huérfanos y de las viudas, y será entonces que ante aquella situación se elija a 7 diáconos, colaboradores de los discípulos, para que realicen esta tarea, y los apóstoles se dediquen a predicar el Evangelio, pero sin descuidar esa otra parte. Pues aquí habría que tener en cuenta que la Iglesia
Todos ustedes, todos nosotros, existimos para evangelizar, para anunciar la palabra de Dios con palabras y con el testimonio, pero también para servir. El servicio, Jesús en la última cena lo hizo notar lavando los pies a sus discípulos, y ahora a nosotros se nos pide también esto de atender a los más pobres y necesitados. En el Evangelio Jesús, pues, en este discurso de despedida, sabe que sus discípulos están tristes en aquella noche del Jueves Santo. Es una noche difícil, tremenda, dolorosa, noche de miedo, noche de traición de parte de uno de los 12. Jesús estará también en ese momento muy difícil de decidir entregar la vida. Sin embargo, Jesús no piensa tanto en él, sino en sus discípulos, y les presenta un futuro diferente, un futuro alentador, un futuro hasta cierto punto podríamos decir emocionante. Y comienza diciéndoles que no pierdan la paz. Jesús ya no estará físicamente con ellos, pero en realidad siempre estará con ellos. Jesús consuela a sus discípulos en ese momento de desastre, de traición, decía, y les pone la fe como aquello que los ha de mantener firmes en esa situación difícil. Crean en Dios, crean también en mí. Igualmente en la vida, en muchos momentos, muchos hoy, ante esta situación difícil, podríamos decir de desastre, de muerte, de enfermedad, de incertidumbre, de falta de trabajo, de falta para muchos de lo más elemental. Es importante la fe. ¿Creen en Dios? Creamos en Jesucristo. Él no nos falla. Y luego Jesús también habla de esto, de la casa de su Padre. Que la casa de su Padre es también nuestra casa. Más que hablar del cielo, San Juan habla de la casa, no como el edificio material solamente, sino como la familia. La casa de David, la casa de una descendencia, de una familia, se refiere pues a la familia. Y Jesús promete a sus discípulos que les va a preparar un lugar. Y cuando les prepare un lugar en esa casa, volverá y los llevará con él. Por lo tanto, les da alegría, les da esperanza de que se volverán a reunir, de que estarán en esa casa. Jesús también dice en el Evangelio que Él es el camino, la verdad y la vida. Orienta a sus discípulos, nos orienta también a nosotros. Jesús entonces no nada más nos enseña un camino. Miren, es por aquí. Jesús mismo dice, yo soy el camino. Se dice que en la Biblia esta palabra del camino aparece 590 veces repetidas, el camino, cuando se refiere sobre todo a los mandamientos. ¿Cuál es el camino del cristiano que ha de recorrer esta vida? El camino de los mandamientos. Ahí están. No hay otro camino, es el único camino. Y San Lucas nos habla también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más que del cristianismo como tal, habla del camino. El movimiento de los catecúmenos, ellos le llaman el camino, están en el camino, están caminando en el camino del Evangelio, en el camino de la palabra de Dios, en el camino de Cristo. Es una invitación para que también nosotros tomemos como camino a Cristo. Podríamos decir, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, está expresado el camino que hemos de recorrer
en la vida. No hay otro camino de salvación. El camino mismo que recorrió Cristo. El que quiera venir conmigo, tome su cruz y sígame. El camino de la entrega generosa, el camino del amor hasta mostrarlo, entregando la vida como la entregó Él por nosotros en la cruz. Finalmente Jesús nos dice, Él es la verdad. La verdad nos hará libres. Jesús es la verdad, porque Jesús no esconde nada. Jesús es transparente. Hemos de estar también nosotros buscando vivir en la verdad, transparentes ante Dios y ante los demás. Toda la palabra de Dios igualmente es la verdad. Con frecuencia nosotros en la vida, en el mundo, ante esta realidad misma en la que nos encontramos hoy, muchas medias verdades o muchas mentiras. Nuestra única verdad es Cristo, nuestra única verdad es la palabra de Dios. Y por último, Él es la vida. La vida que dio Dios desde el principio a Adán, mediante aquel soplo, le infundió vida, lo hizo un ser viviente. Dios nos hizo para que vivamos. En medio de esa cultura de la muerte en la que vivimos, tenemos que trabajar mucho a favor de la vida de nuestro planeta que tanto hemos destruido y que ahora nos damos cuenta que ante esta paralización del hombre, de las industrias, de los carros, de los aviones, parece que la tierra, la atmósfera se ha limpiado en buena parte y se hace notar más la vida, y en cambio la contaminación hace notar la muerte de nuestro planeta, la destrucción de nuestro planeta, de nuestra casa común. La vida, esa vida que hemos de buscar dando al prójimo, dando a los demás calidad de vida, la cercanía, el diálogo, el respeto, el cariño, la ternura, el amor, ser transmisores de vida, comunicar vida, como una madre lo hace con su hijo, para que su vida sea una vida plena. Así todos hemos de ser como una madre que busca dar vida a todos y así tener no solo esa vida del cosmos y no solo esa vida física natural, sino la vida que Cristo nos vino a traer, diríamos una vida plena. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la vida con Dios es estar unidos a Él. Unidos a Dios tenemos vida. Alejados de Dios morimos, somos muerte. Con Dios tenemos amor y damos vida. Sin Dios no tenemos amor y el que no ama desde ahora está muerto. Finalmente, Jesús hace una promesa asombrosa a sus discípulos. El que cree en mí hará las cosas que hago yo y las hará aún mayores. ¿Cómo ha de ser entonces la iglesia a través de la historia? Pues una iglesia que realice las obras de Dios. Una iglesia donde se haga notar la presencia de Dios. Y como decía a partir de la primera lectura, una iglesia que ante las nuevas necesidades que van surgiendo, la iglesia tenga nuevas respuestas. Ayúdenos, hermanos laicos, a darnos cuenta cuáles son esas necesidades. Hagan propuestas. ¿Qué tenemos que hacer para responder a esas nuevas necesidades de la familia, de los jóvenes, de los adolescentes, de la sociedad? A nuevas necesidades, nuevas respuestas. La necesidad, decía en aquella primera comunidad, era atender a las viudas, a los huérfanos, atender aquellas necesidades. Era necesaria más gente, se eligieron a 7. Es necesario buscar más gente participe, pero demos respuesta a necesidades concretas del hombre que está, de la situación que se vive hoy. Así, nuestra predicación no serán solo palabras, sino la iglesia, además de predicar la palabra de Dios,
hará notar que el amor de Dios se encarna y que esa palabra de Dios se hace realidad a través de las obras. Finalmente, pues, una palabra para las mamás, que en alguna de las reflexiones del Papa Francisco hablaba acerca de la vida que da una madre, pero sobre todo esa vida que crece y desarrolla. Podríamos decir, aquel dicho, es más padre el que educa que el que engendra, es más madre la que educa que la que engendra. No basta engendrar un hijo para decir que se es madre. Para decir que se es madre, que se es padre, es necesario educar, y educar en muchos aspectos de la vida, es decir, hacer que esa vida crezca y desarrolle. Por lo tanto, que las mamás hagan hijos fuertes. Hace ya tiempo yo he hablado un poquito de esto, de que hay muchos niños, adolescentes, jóvenes débiles, que el viento, la cultura, las redes sociales, el ambiente, los amigos los hacen como la basura, como las hojas caídas de un árbol, para allá y para acá, sin carácter, sin determinación, sin fortaleza. Falta educar mucho en hacer hijos fuertes, capaces de asumir responsabilidades. De ahí de no hacerles ni de darles todo a los niños, a los jóvenes, hacerlos responsables, que asuman compromisos en la vida, ayudarles a que tengan grandes ideales, ayudarles a que hagan un proyecto de vida, ayudarlos a enfrentar las dificultades. No se trata de quitarles las dificultades, sino de que aprendan a enfrentar las dificultades de la vida, a mirar con realismo los problemas. El problema es este, velo, vamos a solucionarlo. ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo solucionarías? No se trata de darle vuelta, de no querer mirar el problema, de evadirlo mediante enajenaciones, la droga, el alcohol, etc. De capacitarlos para que tengan decisiones definitivas en la vida. Muchos jóvenes hoy ya no quieren asumir decisiones definitivas. El matrimonio, un trabajo, una responsabilidad, porque no han sido capacitados seguramente para ellos. Hacer que los niños crezcan, que no se queden niños atenidos en el hogar, que el papá, la mamá les haga, les diga, les resuelva, les pague. Adolescentes indecisos que no saben qué hacer en la vida. El Evangelio nos dice acerca de Jesús que crecía y desarrollaba en edad, en sabiduría y en gracia. Pues que Dios les dé fortaleza y sabiduría a las mamás que aún tienen hijos y que los han de seguir acompañando para ayudarlos a que crezcan, a que maduren, a que den frutos, a que sean luego en la sociedad y en la iglesia hombres y mujeres que hagan desarrollar y crecer este mundo, esta sociedad, a transformarlo. Que esos grandes ideales de muchos jóvenes de veras se logren gracias al apoyo, al sostenimiento que una madre sigue dando muchas veces desde su hogar. Que la Virgen María, que fue una madre firme, decidida, que hasta el final estuvo con Jesús al pie de la cruz, siga animando a tantas madres que necesitan la fortaleza, la fe y la esperanza.
Vamos a proclamar nuestra fe, diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, y como pueblo sacerdotal oremos por las necesidades de todo el pueblo, contestando: escúchanos, Señor. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, enjugue las lágrimas de los que lloran y a todos nosotros nos mueva a salir al encuentro de nuestros hermanos que más nos necesitan, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, testigo fiel, digno y veraz, nos conceda ser con nuestra alegría evangélica sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En silencio presentamos nuestras demás intenciones y necesidades. Señor Dios, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que con la escucha atenta a la verdad seamos transformados también nosotros como templo del Espíritu y sacerdocio sagrado, por Jesucristo nuestro Señor. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi gozo y mi razón, es esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz y el orden, la armonía y felicidad, es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Esto que te doy, mi vida es, Señor, el mi amor también es mi dolor.
es la ilusión mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Benjamín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos del mismo Padre, cantemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas,
tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de recibirte dentro de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te os hubiese recibido, os abráceme uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues sigo comunicando a todos, especialmente a nuestra parroquia, la necesidad de implementar esta ayuda en favor de los más necesitados, con víveres, con alimentos no perecederos, para hacerlos llegar a quienes lo estén necesitando, que no vaya a ser el reclamo que hicieron también aquellos primeros cristianos. Hemos desatendido a los más necesitados, a los huérfanos, a las viudas, que más bien nos adelantemos, que seamos generosos, quienes tengan una bolsita de pasta, de arroz, de azúcar, de aceite, unos huevos, algo para dar, que lo vayan trayendo para ir remediando esta necesidad. Y también esta otra parte de la atención y de la ayuda psicológica, emocional, para las personas que también lo necesitan. Queremos estar haciendo la lista de algunos psicólogos que nos puedan ayudar para atender también esta necesidad. Y así pues, que nuestra iglesia sea una iglesia que tiende la mano, que ayuda, que no es indiferente, que se ocupa de atender las necesidades de los demás. De tal manera que no sea nada más la misa, ahora por internet y las redes sociales, y ya nos conformemos con eso. Esta es una parte importante, la celebración de nuestra fe, pero luego dar testimonio de esta fe con los hechos, pues ahora lo haremos de esa forma. Espero durante esta semana estar ya adelantando esta parte de nuestro programa. Y pues bueno, vamos a felicitar a todas las mamás cantándole las mañanitas con nuestro cantor. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser Día de las Madres te venimos a cantar. Muchas felicidades a todas, que Dios las bendiga. Bien, voy a dar la bendición, los padres damos la bendición, y como un signo de cercanía de Cristo presente en la Eucaristía, saldremos a la puerta a dar la bendición con el Santísimo para todos, especialmente para las familias, para sus mamás. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén.
que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.